Y ya estamos de regreso después de este pequeño bloque musical y pues sí, como hemos estado diciendo, el hashtag de hoy va a ser el trabajo en la nueva normalidad. ¿Cómo sobrellevar mi trabajo en el nuevo normal que estamos acá? Y tenemos una invitada muy especial y una invitada experta en este tema. Es así, se trata de Gabriela Prefumo, coach empresarial, quien pues nos estará compartiendo importante información sobre este tema, cómo sobrellevarlo, cómo enfrentar o lidiar con determinados obstáculos que pues mucha gente ha asegurado viene pues lidiando. Aquí las recomendaciones de una experta. Somos tendencia. Hashtag. En esta ocasión nos encontramos con Gabriela Prefumo, coach empresarial. Y en esta ocasión en hashtag queríamos hablar sobre el tema de este nuevo normal que pues ha causado muchas sorpresas en esa cotidianidad de la gente y globalmente no solo un sector y también nuestra ciudad no está ausente de esta realidad del nuevo normal. Gaby, bienvenida antes que nada, gracias por aceptar pues esta entrevista y cómo pues sobrellevar el tema de ahora estamos en este nuevo normal, cómo lidiar yo como trabajador, con mi emprendimiento o con mi empresa como tal, de llevar esta nueva realidad, porque también de alguna manera repercute a mí como sujeto activo dentro del ámbito laboral. Andrés, y muchas gracias por la invitación, un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Por empezar, si ven como los grandes escenarios, los emprendedores y las pymes fueron las que más rápido lograron la versatilidad para volverse dinámicos en el entorno competitivo. Por ejemplo, las grandes cadenas de supermercados ni siquiera lograron en casi 80 días automatizar una compra online. O sea, nosotros en Cuenca seguimos sin poder casi hacer eso. Pero sin embargo, los pequeños emprendedores que tienen sus huertas, sus mercados orgánicos, enseguida ellos te ofrecían todo a domicilio. Enseguida activaban las redes, te escribían por mensaje interno, buscaban influencers, que hoy es como el modo de comunicar más de moda, por llamarlo más ágil que tenemos. Entonces, incluso yo he tenido que hacer algunas compras, por ejemplo, me compré una máquina de coser y una gran casa de acá no me la mandaba y me dice no, porque hasta que el gobierno no determine cuáles van a ser los protocolos para poder hacer los envíos a domicilio no lo vamos a hacer. Hasta que finalmente me contacté con una casa chiquita y fue la que me pudo resolver rápidamente el problema, o sea, en un día ya lo tenía resuelto. Entonces, aprender de esto, necesitamos un proceso de agilidad mucho más versátil para poder responder frente a los desafíos. Una cosa que a mí me parece que también deja en evidencia es que también las empresas se movieron rápido. Esta cosa de que, bueno, yo que me dedico tanto al coaching empresarial, que hablamos de gestión del cambio, la cultura del cambio y demás, hoy lo vimos que, claro, frente a la necesidad, porque es o te adaptás rápido o morís, ¿no? Y de hecho muchas empresas no pudieron adaptarse y tuvieron que cerrar. Pero las que quedaron pudieron demostrar que si alineamos conversaciones, si coordinamos acciones todos juntos, si actuamos en función de un compromiso, que muchas veces el compromiso es preservar nuestra fuente de trabajo, preservar la empresa, cuidarnos a nosotros, se puede salir adelante, pero también tiene que ver mucho el liderazgo que haya atrás, ¿no? Si yo tengo un liderazgo muy burocrático, con una empresa lenta, pesada, de mucha estructura, voy a tener más dificultades para responder frente al mercado, ¿no? Y en relación a la pregunta que hacía Andrés de cómo volver, bueno, por empezar, vamos a hablar de empresas que tienen departamentos de talento humano, ¿no? Ellos son los que tienen que definir las políticas, hacer mucho acercamiento virtual, definir los planes de acción, porque lo más importante ahora es que la cultura empresarial tiene que estar centrada en la seguridad y la confianza de la gente. ¿Por qué? Porque si yo voy a ir a trabajar con miedo, voy a estar a la defensiva y eso va a tener un impacto en mi productividad. En cambio, si yo voy a una empresa donde me toman la fiebre, me desinfectan, veo que cada hora están limpiando el piso, de que cada media hora pasan por mi puesto de trabajo y limpian con alcohol, que todo el mundo tiene las mascarillas, que aquellas personas que sea indispensable tengan guantes, que incluso estando en el mismo espacio de trabajo
las reuniones colectivas sean de hasta 5 personas con distanciamiento y si necesitamos más, los demás entran virtual, ¿no? Que esta es como también la nueva dinámica. Después, por ejemplo, los japoneses tienen un esquema que lo manejan hace un montón de años, donde ellos en las salas de reuniones no tienen asientos, es simplemente una mesa grande, alta, como para uno estar parado. Entonces eso que hace que el espacio compartido también sea en un corto periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, hasta eso, ya no necesitamos reuniones de 5 horas. Creo que una de las grandes cosas que deja en evidencia esto del teletrabajo es que muchas veces esas reuniones que hacemos toda la mañana dentro de la oficina no las necesitamos. A veces con 1 hora y con que cada uno vaya tomando la palabra, realmente nos podemos poner todos de acuerdo, porque lo virtual también tiene una desventaja, que es tu capacidad de atención disminuye. ¿Por qué? Porque hay un montón de otros factores que están a tu alrededor que impactan en tu nivel de atención. Tus hijos, tu esposa, qué sé yo, por ejemplo, yo lo vivo con mi marido que está trabajando desde casa y por ahí él está en alguna reunión y yo estoy sirviéndome un cafecito o algo y vos decís, bueno, uno trata de no molestar, pero estás conviviendo en el mismo espacio que es el espacio de tu casa, ¿no? Entonces, creo que también esto deja en evidencia un montón de oportunidades que si las empresas lo saben capitalizar, puede ser realmente una gran oportunidad para disminuir costos. De hecho, hay empresas que ya han tomado la decisión de que, por ejemplo, personal administrativo no vuelve más a la empresa, lo único que se reactiva es la parte de la planta. Porque todos pueden trabajar en su casa. ¿Y en qué lo favorece a la empresa? No tenés que pagarle almuerzo, no tenés que pagarle más uniforme, porque si van a estar desde las casas, ¿para qué necesitan un uniforme? Te bajan los niveles de costo de luz, agua, internet, y todos esos costos en realidad lo absorbe el empleado. Por eso, digamos, a ver, sí es como un déficit para el empleado, pero en definitiva, vos pensás esto, vos tenés 200 empleados, ¿no? Si 200 empleados trabajan desde su casa, el costo se distribuye entre 200. Y en definitiva, es la misma línea de internet que ya compraste, ¿no? O sea, que ya funciona en tu casa. A lo sumo te tocará actualizar los planes de celulares para que todos puedan estar comunicados, chequear de que todo el mundo tenga un dispositivo, las empresas deberán proveer las computadoras, por ejemplo, para que todos podamos trabajar, etc. Pero que en el mediano plazo estos costos van a pasar a ser costos más bajos, entonces termina siendo mejor también para la empresa. Ahora, el desafío importante de esto, y ustedes quizás coincidirán conmigo, es que tenemos que pasar de un modelo mental de liderazgo de control, que es al cual estamos acostumbrados, esto de donde está el capataz, que necesita ver cómo está trabajando el empleado, que si está, que si no está, que si se levantó al baño, que se tomó café, se quedó conversando con el otro y no sé qué, salir de ese modelo mental a entrar a un modelo mental orientado a los resultados. Y es, ok, listo, mostrame qué objetivos estás logrando y en función de eso yo voy a estar midiendo tu rendimiento, ¿no? Y no en función... que muchas veces, y a mí me pasa como coach, estoy tanto en las empresas, a veces llego, por ejemplo, tengo una reunión 9 de la mañana con el dueño de la empresa y llego casi siempre unos 15 o 20 minutos antes y observo lo que pasa en el contexto. Y en la mayoría de las empresas, cuando está esta estructura de liderazgo de capataz, la mayoría está tomando cafecito, conversaron qué hicieron el fin de semana, alistándose, respondiendo sus correos personales, y cuando llega el dueño todo el mundo se pone a trabajar. Y eso es tiempo que vos le pagás a la empresa y que no es un tiempo productivo, es simplemente tiempo de presencia. Claro. Pero tenemos la sensación de que si la persona marcó a las 8 de la mañana, está cumpliendo, ¿no? Entonces necesitamos cambiar también los estilos de liderazgo para que cambie el modelo de negocio de las organizaciones. Claro. Sí, justamente tú estás hablando sobre la flexibilidad, cambiar un estilo de trabajo que normalmente, bueno, yo hablo dentro del país, estábamos muy acostumbrados a un trabajo muy presencial, casi no nos movíamos en mucho tema de lo virtual. ¿Cómo tú has visto el cambio en tema? Porque yo creo que fue hasta un tema hasta emocional en todo sentido, en ese cambio de lo presencial ahora a lo virtual. Y también añadiendo una pregunta más, consejos que tú das para las personas que les cuesta tener un teletrabajo. Buenísimo.
Bueno, por empezar, las estadísticas no son demasiado alentadoras en función de esto, porque las encuestas a nivel global indican que la mayoría de los empleados bajaron su nivel de productividad. ¿Pero por qué? Porque como venimos también con este modelo de liderazgo, por más que vos digas, bueno, yo trabajo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, supongámosle, de manera virtual, lo cierto es que las reuniones terminan siendo después de esa hora, terminás contestando el teléfono y los mensajes de WhatsApp fuera de esa hora, entonces la verdad es que terminás trabajando 24/7, ¿sí? ¿Por qué? Porque también hay un miedo por parte del empleado a perder su empleo. Entonces no tengo que responder todo el tiempo frente a mi jefe o frente a las demandas laborales porque me pueden echar, ¿no? Porque hoy la verdad es que las organizaciones quedan los más competentes, los que no quedan afuera, esa también es una nueva realidad ahora. Y al principio, ¿qué pasa? Acuérdense que no estamos solamente en una metodología de teletrabajo, sino que también los chicos están adentro de nuestras casas teniendo clases virtuales. Y a veces tenemos problemas entre que si hay una computadora sola en casa, mi esposa trabaja, yo trabajo y los chicos tienen clases. ¿Cómo hago? Me toca conectarme por el celular. Bueno, no es un dispositivo apropiado para trabajar el celular. O sea, la computadora es mucho más eficiente. Entonces, o tengo que pedir turno, me tengo que organizar la agenda con los demás y demás. Y por otro lado es que al no estar acostumbrados a trabajar en casa, tampoco tenemos armado un espacio físico que sea el indicado donde yo digo, bueno, me encierro en esta habitación o estoy yo en el comedor y los chicos están en la pieza estudiando, no sé, como que cada uno tenga un espacio asignado adentro de la casa. Entonces la organización es fundamental para esto. De hecho, les debo haber pasado a ustedes con sus amigos que son padres, que les han tocado salir a comprar computadoras o tablets para que los hijos puedan tener las clases virtuales o desde el celular e ingeniárselas para que todos puedan ser operativos, digamos, ¿no? Entonces, si fuera solamente teletrabajo y estaríamos en una condición normal, a mi criterio sería más fácil de manejar, pero cuando vos tenés toda tu familia metida dentro de tu casa es más complejo, ¿no? Y lo cierto es que todavía no tenemos fecha cierta de cuándo los chicos van a volver a la escuela. Entonces, todavía nos toca moldarnos. Eso por un lado. Y el otro es esta sensación de sentirme siempre en el mismo lugar, ¿no? Porque antes todos cortábamos. Salías, ibas a trabajar, volvías, cambiabas de aire, interactuabas con otras personas, como que te desconectás de un espacio físico para entrar en el otro. Y ahora es como que se genera toda una monotonía, y lo cual eso puede generar también como una cierta pesadez emocional. Depende mucho, porque acá confluye. Imagínense cuando nosotros en las empresas hablamos de clima laboral. Ahora tenemos que mixar el clima laboral con el clima personal, porque no es lo mismo si vos tenés un buen matrimonio, tenés hijos chiquitos, hijos adolescentes, hijos que ya se fueron en tu casa o no tenés hijos, o si tenés un matrimonio donde rondan las discusiones y demás. O sea, no es tan fácil. Y uno como líder, como jefe, tiene que estar también presente a eso para poder acompañar a cada empleado a que pueda tener el mejor contexto propicio para ser productivo en la empresa, ¿no? Tú mencionabas el tema de que hay pues este miedo, ¿no? En ocasiones, y tal vez sea un miedo, no todas las empresas o toda la gente con trabajo contó con el tema de que se cerró su negocio, lo despidieron. Hay gente que continúa y sin duda es un renacer desde nuevo, pero ¿cómo lidiar con ese miedo frente a este nuevo normal? Obviamente no hay una fórmula, pero tal vez en algo que me pueda apoyar ahora en el nuevo normal. ¿Tú qué consideras, Gaby? Sí. Por empezar, para disminuir el miedo, la emoción del miedo tiene que ver porque hay algo que yo estoy percibiendo como una amenaza, ¿no? Desde ahí nace. Y que los recursos que yo tengo para responder frente a esa amenaza puede que sean menos frente al monstruo que tengo delante, ¿no? Entonces, primero empezar a chequear y decir, bueno, a ver, si medianamente la mayoría de las empresas ya, no sé si terminaron, pero digamos, ya hicieron los procesos de desvinculación, los cierres y demás. Digo, ok, bueno, si quedé, por algo quedé, ¿no? O sea, porque la empresa me considera buena y me considera competente para esto. Ahora, para contrarrestar el miedo es súper importante hablar. La comunicación acá es fundamental y de hecho
la comunicación interna es súper importante. En momentos críticos, la transparencia en la información es fundamental. Por ejemplo, el reporte de las empresas del personal con coronavirus. Y es, bueno, ¿qué pasa si detectamos que alguien de nuestro trabajo, el que trabaja, el que ya volvimos a la empresa, se contagió? Bien, hay que informarlo, tratar en lo posible de esa área, tenerla como aislada hasta que hagan todas las condiciones de higiene necesarias, llamen a desinfección y demás. A las personas que tuvieron contacto, ponerlas en información y armar todos los protocolos de seguimiento en función de la evolución de esos casos y demás. Lo que no puedo hacer es ocultar información, porque eso genera más miedo todavía. Entonces, en la gestión individual del miedo es, bueno, a ver, si yo me quedé en la empresa, por algo es, ¿no? Porque la empresa me considera un recurso valioso para esto. Ahora, tengo que dar lo mejor de mí para demostrar que mi compromiso está puesto para el bien de todos, no solamente el mío. Porque antes, fíjense que en condiciones normales, juega mucho esto de la ley de la selva, ¿no? Donde yo tengo que resaltar mis competencias y mis habilidades por sobre los demás. ¿Por qué? Porque si soy el favorito, soy el más protegido. Eso hoy es falso. Porque si vos hoy sobresaltás y no tenés un cuidado sobre el resto de tus compañeros, estás perjudicando al equipo, ¿sí? Entonces hoy es como que también, para contrarrestar el miedo, necesito empezar a mirar de manera global y salir de la mirada individual. Y después, nada, saber qué cosas están dentro de mi control y qué no. La realidad. O sea, yo puedo tener la mejor voluntad, la mejor intención, poner todo el compromiso, pero si la empresa cierra o tiene que hacer reducción de personal, digamos, nadie es un elegido en esta vida, nadie es el mío del acá somos todos plebes, o sea, digamos, usted echa como puede echar cualquier otra persona. Y poner el foco por ahí en cuáles son las áreas que hoy están en auge, como por ejemplo el tema de la educación virtual, el tema de la telemedicina, el tema de los deliveries, mucho el tema, hay plataformas que yo estoy investigando que te enseñan, por ejemplo, a diseñar, a programar, bueno, esas están todas en auge ahora, porque todas las empresas tienen que salir del modo físico para entrar, no te diría en un 100%, pero en un 80% en una plataforma digital, entonces eso va a tener mucha más demanda. Entonces, vos podrías hacer una muy buena oferta, por ejemplo, para eso. Entonces también ver el foco de, bueno, cuáles son los nuevos mercados que entran. Y la verdad es que también muchos de los puestos laborales que hoy empiezan a estar reducidos son puestos que se los iba a llevar a la larga la automatización. Entonces, en definitiva, mi juicio es que esto de la pandemia en realidad lo que hizo fue acelerar lo que la Revolución 4.0 estaba trayendo de la mano. En esta temporada hubo muchas pérdidas, sea de trabajo, y creo que la pregunta de algunos en este tiempo es, perdí mi trabajo, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Primero es, a ver, entender que esta es una circunstancia que nos llega a todos, que no es algo, digamos, no es el mundo contra mí, sino que es una situación global que a todos nos está pasando. Entonces, ver como el panorama completo. Después, actualizar tu currículum, sobre todo manejarte en plataformas como LinkedIn, por ejemplo, que ahora empiezan a tener, sobre todo en Ecuador, en Argentina ya funcionaba muy bien hace tiempo, pero acá yo empiezo a ver que LinkedIn se mueve mucho más. Entonces, si no tenés actualizado, si no sabes bien cómo funciona, es asesorate y entra en ese mundo. Porque la mayoría de las entrevistas que vas a tener hoy seguramente sean virtuales, más que presenciales. Y lo bueno que creo yo que trae esto es que globaliza mucho más el mercado laboral. Porque ahora yo puedo tener una entrevista con alguien de cualquier parte del mundo, con cualquier parte del país, no necesariamente de Cuenca. Me pueden estar entrevistando de Quito porque me toca hacer teletrabajo, ¿no? Y fíjense que hasta incluso pasa en la docencia. Muchas universidades que no tenían, por ejemplo, el servicio de ofrecer maestrías o educación a nivel virtual, hoy lo están migrando a eso. Entonces también como docente yo puedo tener una oportunidad de trabajo en cualquier otra parte del mundo porque me lo da la tecnología. Entonces,
digo, estamos en un momento crítico, pero a la vez un momento de expansión, donde las conexiones empiezan a estar cada vez más a la mano, más fáciles, ¿no? Entonces, eso por otro lado. Y aprovechar también este tiempo para formarte, que eso es súper importante, para formarte y sobre todo en esto, cómo tecnologizar o digitalizar tu hacer. Esto es súper importante, porque incluso hablando en términos de educación o en términos de medicina, en términos de salud, fíjense que, por ejemplo, mucha gente que ha estado afectada con el COVID, ¿qué hacían los médicos? O sea, lo primero que ejecutaron fue telemedicina. Lo primero, porque no, si yo traigo a todo el mundo que tiene síntomas acá, creo un foco de infección. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Usar plataformas que me permitan hacer una dinámica digital y no que confluya a la gente. Entonces, y eso fue todo un aprendizaje que desde el Ministerio de Salud tuvieron que hacer, ¿no? Que los médicos tuvieron que hacer, informarse y demás. Pero insisto, yo creo que era un gran fantasma también que todos teníamos y que con esto de la pandemia queda en evidencia que no es tan difícil, que es simplemente cambiar un chip, ¿no? Un modelo mental, pero después yo hablo con gente que hace teletrabajo y demás, y los niveles de productividad, disminuyeron por esto que disminuyó el tema de la atención, pero la gente cumple con el trabajo. Si esto se normaliza y uno empieza a tomar la dinámica laboral adentro de la casa como algo natural, las cosas tienen que funcionar mucho mejor, pero también depende mucho, lo que decía, si no cambia el estilo de liderazgo, es muy difícil que cambie también el modo de hacer adentro de las casas. Algo que me llamaba mucho la atención, hace unos días vi una película que se llamaba El mejor verano de mi vida. Y era la historia de un emprendedor, y él decía, bueno, muchos emprendimientos se han dado ahora en esta época, pero particularmente el protagonista era un emprendedor, y él decía a su hijo, es que el emprendedor nunca se detiene cuando tiene que trabajar. Entonces él incluso trabajaba en vacaciones. Una comedia un tanto exagerada, porque en sus vacaciones él llevaba algunos artículos por catálogo. Ahora, hay emprendimientos que les ha ido muy bien, pero hay emprendimientos que no corren con ese mismo factor, ¿no? No han llegado a eso. El emprendedor en esta época, en ocasiones creo que va a querer desistir. La opción tal vez sea desistir o será reinventarse, y seguramente estará con ese conflicto a muchas personas. ¿Qué se podría recomendar? Esto es casi como si vieras el ciclo de vida de un producto, que lo vemos en marketing, ¿no? Que tiene una curva, ¿no? Donde viene como el nacimiento, el auge del producto, la empresa, y después empieza la curva descendente. En la curva descendente toca o reposiciono o me reinvento, que sería la palabra que vos estás trayendo, o desisto e invento otra cosa, que también puede ser, porque el emprendedor tiene que estar muy a la mano de lo que el mercado está demandando. Entonces, si yo tengo una buena conexión con mi cliente, con mi consumidor, voy a tener más agilidad para poder cambiar el chip y decir, bueno, a ver, reinvento, ¿qué quiere decir? Rediseño lo que estoy ofreciendo para llevarlo, como bien decíamos, a una plataforma digital, a un servicio de entrega a domicilio, a una optimización, o a lo mejor, depende del rubro en el que yo esté, tratar de satisfacer las necesidades nuevas, entre comillas, de eso que hay ahora, pero a lo mejor son las de mayor demanda, o a lo mejor desisto. Por ejemplo, hoy tenemos nosotros la posibilidad de los restaurantes y los bares operando en un 30% de capacidad. Me contaba Andrés antes de entrar al aire de que hoy justo a mi día con mi marido dijimos, vamos, porque también es una manera de decir, bueno, quiero apoyar, quiero ayudar a que esto se reactive, ¿no? Y la verdad es que éramos nosotros dos solos en el almuerzo en el restaurante, y era un sábado. Entonces también aparece esto de miedo, y yo digo, ok, le dan el permiso de operar con un 30%, pero yo no sé si con un 30% de estructura realmente les puede generar, ni siquiera te digo rentabilidad, lo suficiente para cubrir costos. Entonces, la conversación ahí es, ¿qué hago? ¿Aguanto o cierro por el momento y después vuelvo a abrir? Por ejemplo, en Argentina un amigo que es profesor de educación física, acaba de comprar un gimnasio. Yo le digo, vos estás loco. Digo, o sea, en este momento comprarte un gimnasio. Dice que Gaby, si no me lo compraba ahora, que obviamente el precio era la mitad, no me lo iba a comprar nunca. Entonces yo prefería comprarlo, aguantar
y después volver a reactivar. Y bueno, ya en 2 semanas, por ejemplo, en Argentina vuelven los gimnasios con todo un protocolo de turnos para tener, bueno, las capacidades y demás. Pero también mi conversación es, los grandes gimnasios, por ejemplo, acá de Cuenca, ¿pueden operar con un 30% de la capacidad? ¿Te dan los costos para poder operar así? Yo no lo sé, porque no estoy en esos rubros, ¿no? Pero también es una conversación que decir, bueno, sí, te doy la posibilidad de abrir, pero en las condiciones que podés abrir, ¿son las condiciones de rentabilidad para vos o no? Ha sido un gusto tenerle a Gaby esta tarde aquí con nosotros. Sí, es así. Muchísimas gracias, Gaby, por tu tiempo y sobre todo por la información y el aporte que nos has dado, que sin duda a más de uno le va a servir, y también para reafirmar alguna decisión que ha estado tomando pues en este nuevo normal que todos vivimos. Muchísimas gracias, Gaby. Y es súper importante para mí como mensaje final es, si decido aguantar, tengo que saber en qué condiciones, para qué aguanto, o sea, el propósito, y hasta cuándo puedo. O sea, tener un plan. No es como que, si no es como que me cargo la mochila todo el tiempo y se me hace interminable. Entonces tengo que tener un plan. Imaginamos el peor escenario. Si lo peor fuera a pasar, ¿qué sería para tu negocio? ¿No? Y en función de eso armate un plan Z, te diría yo. O sea, B, C, D, E y Z. Entonces, la planificación nos ayuda a contrarrestar el miedo. Así que el mensaje para los emprendedores sobre todo. Estás escuchando Hashtag.